El delivery que nunca llegó. El gorrión contra el rey del panetón. Parte 1. El eco del panetón. En Lima, hay dos ciudades. La que se mira en los espejos de edificios altos, y la que se adivina en los cerros de arena. Nuestra historia, como tantas otras, nace en la segunda. Allá, en Villa El Salvador, donde el sol parece cansado y el polvo se pega a las alas, vivía Pichi. Un gorrión común, uno más. Su nido, tejido con esmero entre dos fierros de construcción, se acurrucaba junto a la única reliquia tecnológica de la familia, la pantalla rota de un celular. Y en ella, la misma imagen desde hacía ya 7 atardeceres. El dibujo de un mototaxi congelado sobre una avenida que ninguno de ellos pisaría jamás. La aplicación se llamaba Cory Gibbs Eats, y cada día, puntual como la humedad que cala los huesos, llegaba desde el lejano palacio de concreto la voz del rey Coragips, arrastrada por el viento. Era una voz grave, impostada, que prometía con un eco antiguo que los panetones, prueba de su infinita generosidad, ya estaban en ruta, que el delivery del progreso estaba a la vuelta de la esquina. Pero la esquina era demasiado larga, y el progreso nunca doblaba. Dentro del nido, Quilla, la hermana de Pichi, tosió suavemente, una tos chiquita, frágil. Y luego, con una vocecita que era apenas un hilo de aire, le preguntó a su hermano si creía que ese año, al menos, podría comerse una pasita. Y esa pregunta, esa simple y diminuta pregunta, fue más poderosa que todos los discursos del rey. Fue la piedra que despertó al gigante que dormía en el corazón del gorrión más pequeño de Lima. Parte 2. El vuelo que nadie esperaba. Aquella pregunta, tan pequeña y tan pesada, se ancló en el pecho de Pichi. Y en el silencio que siguió, algo cambió para siempre. Ya no había espacio para la espera. La resignación, esa costra que endurecía los corazones en el barrio, se agrietó en el suyo. Y tomó una decisión. Su padre, un gorrión de alas cansadas por 1000 viajes en busca de migajas, le dijo que era una locura, que el rey vivía en otro mundo, uno de nubes y concreto al que ellos no pertenecían. Los vecinos, desde sus nidos, le advirtieron sobre los peligros, sobre halcones que servían de guardianes en el cielo de los ricos, sobre la indiferencia, que era un depredador mucho más letal. Le hablaron del olvido como si fuera un muro. Pero Pichi ya no escuchaba el miedo. Solo sentía el aleteo impaciente de su propio coraje. Se acercó a su hermana Quilla, le rozó la frente con el pico en una promesa silenciosa, y saltó. Saltó al vacío gris de Lima, un punto insignificante de voluntad pura, un desafío diminuto volando de frente contra el monstruo. Parte 3. Peaje en la Panamericana. El viaje fue como tragar vidrio. La Panamericana aérea no era un cielo, era un campo de batalla. Bestias de metal, los buses, rugían debajo de él, expulsando un aliento negro y venenoso que lo hacía toser y perder altura. Tuvo que aprender a volar en zigzag, a leer el viento sucio. A mitad de camino, un halcón peregrino, con el pecho inflado de autoridad, se le plantó en el aire. Le exigió un peaje para cruzar su territorio, unas semillas o algún gusanito, pero Pichi no llevaba nada más que su determinación. Logró escapar en una picada que casi le rompe las alas. Aterrizó, temblando, en los cables de luz de Surquillo, donde un grupo de loros bulliciosos se burló de sus plumas polvorientas y de su acento de gorrión de arenal. Cansado, herido en su orgullo y casi sin fuerzas, llegó por fin al centro. Se dejó caer en el primer callejón que encontró, un tajo de sombras entre dos paredes viejas. Y justo cuando iba a cerrar los ojos, una figura grande y oscura le bloqueó la única salida. Parte 4. Los ojos del callejón. Era una gata, grande, flaca, con el pelaje manchado por 1000 batallas y un solo ojo que brillaba en la penumbra con una inteligencia afilada. Su nombre era Samir,
Al principio, su voz fue un gruñido bajo y ronco, preguntándole qué hacía un pajarito de cono en sus dominios. Peachy, con la fuerza que le quedaba, le contó todo: la promesa, el delivery congelado, la pasa para su hermana. La gata lo escuchó sin moverse. El cinismo en su único ojo pareció titilar. Le dijo que era un tonto, que al rey no le importaban los gorriones, que el poder era sordo y ciego. Pero había algo en la terquedad de Peachy que le recordó a la gata una vieja herida, un antiguo anhelo de justicia. Dejó escapar un suspiro que olía a sardina y resignación, y su tono cambió. Decidió guiarlo, pero le dejó una advertencia, una verdad que Peachy tardaría en comprender. Le dijo que llegar al palacio era fácil, que lo difícil, lo que le costaría todo, era conseguir que lo vieran. Parte 5. Prohibido preguntar. El palacio de concreto era peor de lo que Peachy había imaginado. Era un gigante gris que parecía absorber la luz y el sonido. Y sus guardianes eran un ejército de palomas de buche inflado y mirada vacía, los doctores del ala gris. Guiado por Samir desde las sombras, Peachy intentó preguntar por el rey. Fue inútil. Una paloma en una ventanilla de mármol le exigió un formulario que no existía. Otra le dijo que necesitaba un sello, pero que la paloma de los sellos estaba en su hora de almuerzo, una hora que duraba todo el día. Era un laberinto de reglas absurdas dichas con una voz monótona y displicente. Era el muro del olvido, hecho de plumas y desdén. Estaba a punto de ser expulsado por dos palomas corpulentas cuando recordó el consejo de Samir. Se plantó frente a la paloma de más alto rango, una que llevaba una ramita de olivo marchita en la pata, y con voz clara le dijo una sola palabra, un nombre secreto que solo los olvidados conocían. La paloma se congeló. Su mirada vacía, por primera vez, tuvo un destello de pánico. Parte 6. Lo que la garúa esconde. El pánico de la paloma fue una llave. De repente, las alas que le bloqueaban el paso se apartaron. Samir apareció a su lado, moviéndose con la seguridad de quien conoce las grietas del sistema. Lo llevó por pasadizos ocultos tras cortinas de telarañas, y ahí, en el corazón del monstruo, le contó la verdad final. El problema no era un error en el delivery. El problema era que nunca hubo intención de repartir nada. Le habló de la azotea prohibida, un lugar al que ninguna ave común tenía permitido subir. Ahí, el rey Coragips no se comía los panetones. Los acumulaba. Eran su tesoro, el símbolo visible de todas las promesas que le había robado a la ciudad. El plan cambió en ese instante. Ya no se trataba de pedir una migaja. Se trataba de quitarle al rey el manto que lo cubría. Y ese manto era la garúa, la niebla gris de Lima que todo lo ocultaba. Samir le explicó el nuevo plan, uno casi imposible. Iban a fabricar un sol en la tierra de la niebla. Parte 7. El brillo de los desechos. La convocatoria fue un susurro que recorrió cada cable, cada techo, cada basural. Samir y Peachy no llamaron a los fuertes ni a los importantes. Llamaron a los invisibles. Y los invisibles respondieron. Llegaron gorriones de otros conos, con el mismo polvo de la resignación en sus alas. Llegaron ratones de mercado, expertos en moverse sin ser vistos. Llegaron perros callejeros con la lealtad escrita en sus cicatrices. Incluso los loros burlones de Surquillo, conmovidos por el coraje de Peachy, se unieron a la causa. La noche de Lima se llenó de un ejército improbable que recolectaba los tesoros de los pobres. Trozos de espejos rotos, fragmentos de CDs piratas, chapitas de botella, latas pulidas. Cualquier cosa que pudiera robarle un destello a la luz. En silencio, bajo la guía de Samir, ensamblaron un mosaico inmenso y precario sobre un edificio abandonado frente al palacio. Y entonces, esperaron, cientos de seres diminutos, conteniendo la respiración, aguardando el primer y único rayo de sol que lograría atravesar las nubes.
Parte 8. El panetón para todos. Y el rayo llegó, débil al principio, tímido. Pero ellos estaban listos. Con una precisión nacida de la necesidad, cada gorrión, cada ratón, cada perro con su trozo de lata, inclinó su fragmento. Y cientos de pequeños reflejos se unieron en un solo haz de luz, un reflector poderoso y puro que cortó la garúa como un cuchillo. Apuntó directamente a la azotea prohibida y la iluminó para que toda la ciudad la viera. El secreto quedó al desnudo. Allí estaba el rey Coragips, no en un trono, sino revolcándose feliz sobre una montaña de cajas de panetón. La imagen, proyectada en las nubes, fue un grito mudo. El poder del rey, basado en la oscuridad y el olvido, se evaporó con esa luz. Abajo, el silencio se convirtió en un estruendo. Dentro del palacio, el pánico hizo que los doctores del ala gris, para salvarse, empezaran a lanzar los panetones por las ventanas. Y la cámara, la historia, ya no se enfoca en el rey derrotado. Sigue a un trozo de panetón que vuela, que cae, que llega a Villa El Salvador y es recogido por docenas de picos pequeños que lo parten y lo comparten. El delivery, por fin, había sido completado. No por el rey, sino por todos ellos.